¿Cuántos se acuerdan de la enseñanza del día de hoy? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Yo voy a creer que es que como estábamos cantando voz alta, ahora estamos con la voz bajita, pero hago un esfuerzo. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Deuda y pago. Y cuando uno escucha la palabra deuda, como que, uy, Dios mío, Jesús de Nazaret. Hacen como, como 5 años por ahí, como 5 años, yo debía en el banco, bueno, después de la pandemia, sí, eso fue hace como 5 años más o menos. Después de la pandemia, eso, bueno, hubo un bololo con los bancos, querían cobrar más de lo que era, bueno, tuve un problema con eso. Y un diciembre, y bueno, pregunté en el banco cuánto es, y me dijeron como 5 millones y algo, me dijeron. Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, este diciembre no va a estrenar es nadie, ni hay juguete para nadie. Todo lo que tenemos vamos a pagar esa deuda, que el año que venga vamos a empezarla sin deuda. Y así hicimos. No compramos ropa para nadie. Sin embargo, estrenaron los niños por la misericordia del Señor. Pero pagamos, y cuando yo fui al banco que pagué y dije, me entregan mi paz y salvo, que me lo entregan así, que usted ve así que paz y salvo. Yo, se siente un descanso. Cuando usted paga, usted siente, cuando usted buena paga, ¿no? Usted siente un descanso cuando se acaba esa deuda. Amén. ¿Cuántos han tenido deudas y las han cancelado y han sentido ese descanso? Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de una carta que el apóstol Pablo le manda a alguien que se llama Filemón. Esta es la carta más corta del apóstol Pablo. Tiene, creo que son 25 o 26 versículos. Tiene un solo capítulo, 25 o 26 versículos. Es una carta muy personal de Pablo. Las demás son más abiertas a toda la iglesia, pero esta carta es dirigida a Filemón. Amén. Y aunque tiene muchos aspectos esta carta en el que podamos nosotros abordar, hoy nos vamos a centrar solamente en una parte de esta carta. Y que sea el Espíritu Santo de Dios en esta mañana iluminando su palabra, de que nosotros podamos entenderla y que pueda tener también yo la destreza de enseñarla, pero que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en el corazón de cada uno de los que están en este lugar. Amén. Así que confiando en la palabra del Señor, confiando en el que la escribió y confiando en el que va a hacer la obra en nosotros, vamos a hablar acerca de este tema. Entonces, me acompañan a la carta de Filemón. Vamos a centrarnos en el versículo 8 en adelante. Y la palabra del Señor dice de tal forma: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo está dirigiendo una carta a Filemón, como les había dicho, ¿verdad? Pero ¿qué había pasado ahí? Había pasado que en esos tiempos, en esas culturas, existía mucho el tema del esclavo. Y este Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. Y vamos a ver que este Onésimo se le escapa, se le vuela a Filemón. ¿Qué sucede? Que en esos tiempos la gente compraba esclavos. ¿Cuánto vale un esclavo? No, vale 5 millones. Probablemente Filemón había pagado por ese esclavo. Al Onésimo volarse, Filemón estaba perdiendo la platica que había comprado. Y probablemente se le había llevado otras cositas, o sea que lo había robado. Entonces, este Onésimo
se voló de la casa de su amo y cerró ciertas cositas. Y huyendo, él se va a Roma. Ellos estaban acá en Colosa y huye a Roma. No se sabe cómo, las escrituras no lo dicen, pero Onésimo termina en la cárcel. No se sabe cómo llegó allá, pero termina en la cárcel. Y allá en la cárcel, Pablo se encuentra con Pablo, con el apóstol Pablo, en prisión. Allá Pablo dice que engendré a mi hijo. O sea, lo que está diciendo Pablo es, yo allá le hablé de Jesucristo, le hablé del evangelio, se convirtió y ahora es mi hijo espiritual. Entonces, este Onésimo, huyendo de su amo por su libertad y por lo que se robó, se encuentra con Pablo. Pablo le habla del evangelio, este se convierte y se convierte en hijo espiritual de Pablo. ¿Ahora qué? Ahora Pablo manda esta carta a Filemón, a su amo, al amo del esclavo Onésimo. Entonces, Pablo le está diciendo lo siguiente: yo te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Porque Pablo ahora lo va a mandar de vuelta. Imagínense esa. Ahora Pablo le dice, bueno, mi hijo, ya usted se convirtió. Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree que Jesucristo vino? Sí. ¿Usted cree que Jesucristo murió por usted? Sí. ¿Usted cree que Jesucristo resucitó para que usted tenga vida eterna? Sí. ¿Usted cree que cuando usted muera va al cielo? Sí. Bueno, ahora necesito regresarte de a donde viniste. Porque a veces nosotros pensamos que cuando Dios se nos revela nuestra vida, las consecuencias del pasado a veces no. Y a veces vienen las consecuencias del pasado. Porque el Señor no borra nuestros pecados para que Él los borra, que Él los perdona, pero las consecuencias a veces vienen y toca afrontarlas. Era fácil para Pablo decirle, bueno, quédate aquí, quietecito, Filemón ni sabe que tú estás aquí, sigamos la vida en Cristo nosotros aquí. Y Pablo dice, no, te toca ir allá. Porque más adelante Pablo le dice, yo quisiera que se quedara conmigo. Pero Pablo lo manda allá. Amén. Porque nosotros a veces pensamos que arrepentirse es ir ante el Señor y decirle, Señor, perdóname por este pecado. Eso no es arrepentirse. Eso hace parte del arrepentimiento. Pero no necesariamente es arrepentimiento. Eso se llama confesión de pecado. Porque el arrepentimiento también viene con restauración. Porque si yo le digo, yo le debo algo a alguien o le robo algo a alguien y después, hey, discúlpeme, qué pena, lo robé, que me va a decir, sí, pero devuélvemelo. Tengo que restituir lo que dañé. Amén. Entonces, por eso es que cuando este hombre recibe al Señor por medio de Jesucristo, él dice, al que yo le debo, se lo devolveré hasta 3 veces, dijo él. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrepientes y crees en el Señor, tú tratas de restaurar lo dañado. O hasta donde te es posible restaurarlo. Amén. No es así de carapelada y que, no, perdóname ya. No, ahí tiene que haber una restauración. Entonces Pablo está mandando a este hombre que se escapó, que robó, ve allá. Usted se puede imaginar como Onésimo, no, yo no, cómo voy a llegar allá. Porque es que en ese tiempo que un esclavo se volara, podía ir preso, podía ser castigado, azotado, hasta podría morir. Le podían dar muerte por haber volado. Y ahora Pablo lo está mandando allá y dice, no, ahora que me convertí me vas a mandar para allá, mejor me hubiera quedado por ahí. Pero Pablo no lo está mandando, vete hacia sola, no, Pablo lo está mandando, te vas a ir para allá, pero vas a llevar esta carta. Cuando llegues allá, entrega esta carta.
Me imagino a Filemón, a Onésimo, ¿no? O sea, llegando allá como que, ay, si no, ¿y qué tal? ¿Y qué tal que no me perdone? ¿Y qué tal que me vaya a matar? ¿Qué tal que me vaya a meter preso? ¿Qué tal que me vayan a castigar? Él con ese temor, ¿no? Pero Onésimo fue muy obediente y llevó esa carta. Entonces Filemón abre la carta y comienza a leer lo que Pablo está diciendo. Te ruego por mi hijo Filemón. Yo imagino que cuando Filemón ve a Onésimo, dice, ay, me llegaste, ahora sí. Pero cuando abre la carta que el apóstol Pablo le manda, que es inspiración del Señor, es prácticamente Dios hablándole a Filemón. Mientras que él va leyendo esa carta, su corazón va siendo transformado y su rabia sobre Onésimo va cambiando y su corazón sobre su esclavo va cambiando poco a poco. Por eso es que es necesario que nosotros, a la medida que nos acerquemos a la palabra del Señor, nuestro corazón inmediatamente va teniendo una transformación. Amén. Entonces, Pablo dice en el versículo 11, el cual otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu conocimiento, para que tu favor no sea como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más bien como hermano, mayormente para mí, pero cuanto más a ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te ha dañado o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Esta es la carta hermosa que le está mandando Pablo en defensa e intercediendo por este esclavo. Amén. Nosotros en algún tiempo, en alguna temporada de nuestra vida, la humanidad entera, hemos llegado a ser un Onésimo. Alguien que escapó de la casa de su amo. Alguien que escapó de la casa de su amo. Desde el principio, Adán y Eva escaparon de la casa de su amo. Y a veces nosotros pensamos que la casa simplemente es un lugar. Pero la Biblia dice, cree tú y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. Y la Biblia no está hablando de que seremos salvos y mi casa se me va a ir. Si tengo un piso se me va, si tengo 2 pisos se me va a ir conmigo al cielo. No, está hablando es del gobierno de la casa, de la familia. Y nosotros vivimos escapando de nuestro amo. La humanidad entera vive escapando del amo. Y hemos robado, porque Dios nos ha comprado. Dios nos ha creado con un propósito y el ser humano se escapó de la casa del Señor, se escapó de su presencia, se escapó de hacer lo que por el propósito que el Señor le había mandado hacer. Se escapó y decidió vivir su vida. Esto es representación, si ustedes se fijan en la palabra del hijo pródigo. Él fue el que tomó la decisión y se fue a vivir su vida porque no quería vivir en la casa de su padre. Y muchas veces de nosotros, cuando cometemos errores, cuando cometemos pecados, pongámosle el nombre propio, cuando cometemos pecado, lo primero que se nos da es hacer como Onésimo, irnos.
volarnos de la presencia del Señor. Por eso cuando una persona está cometiendo pecados consecutivamente, el mismo pecado que está, él lo que primero piensa es en salirse de la iglesia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí y él se siente amenazado por esa presencia y prefiere huir que enfrentar la situación. Por eso las personas huyen. Por eso porque es más fácil huir, entre comillas, que enfrentar la situación. Y a la medida que cualquier cosa sucede, que ellos pecaron y se sienten en vergüenza, no quieren orar, huyen de la oración. Huyen de la adoración al Señor, huyen de la iglesia, huyen de todos lados. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros nos volvemos unos Onésimos. Amén. Yo voy a preguntar, pero no para que me responda. Pero en algún momento de su vida, ¿usted ha pensado de dejar los caminos del Señor? ¿O para qué ya si yo siempre me equivoco en lo mismo? Yo no sirvo para esto, yo lo he intentado y duré 3 meses sin hacer esto y volví otra vez y otra vez volví y otra vez caí. Yo no sirvo, ¿será que yo sí soy para esto? ¿Será que yo sí seré salvo? ¿Será que bueno? Amén. Y vienen esas dudas a nuestra vida y a veces preferimos huir a Roma como hizo Onésimo. Y es que este Onésimo tenía una deuda imposible de pagar. Y el ser humano, incluso ya naciendo, apenas que salió del vientre de la mamá y pega el primer grito, ya nace endeudado. Ya nace endeudado porque el rey David dice, en pecado me engendró mi madre. O sea que ya nace con esa deuda del pecado. Y adivinen cuál es la paga de esa deuda. Porque la paga del pecado es. ¿Cuántos de aquí que están en esta mañana han pecado? ¿Cuántos han pecado? Está endeudado. Como vamos a hacer un ejercicio. Hermana Diana, ¿como cuántos pecados cree usted que ha hecho desde que usted tiene conciencia? Yo sé que no tiene la cifra exacta, pero más o menos así, de millones, porque yo creo que eso va para arriba. ¿Como cuántos pecados usted cree que cree? Pero más o menos. Oye, una cifra. 50 millones. 50 pecados nomás. Oiga, usted está santa. Usted está bien. Manasol, ¿cuánto? Metiendo que pedí chance es pecado. ¿Cuántos pecados cree usted que ha cometido, Manasol? Pero un número, una cifra. 1 millón de pecados de que tiene uso de conciencia. Usted se puede imaginar el deudón que hay ahí. Usted está metido hasta en data crédito. ¿Tiene cómo pagar eso? ¿Y cuál es la paga de eso? La muerte. El Señor dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola que usa Jesús, que hubo un hombre que debía plata y lo mandó el amo a decir ven y no tenía cómo pagar y la paga era matarlo y él le rogó y le perdonó la deuda? ¿Se acuerdan? Porque en ese tiempo, si usted no podía pagar sus deudas, iba preso. Y si no, hasta la muerte por no pagar. Imagínese eso. Ahora, usted debe plata y usted quizás trabajando duro y ahorrando, usted puede pagar esa deuda. Pero la deuda del pecado no la puede pagar porque usted paga el pecado de hoy
y debe el pecado de mañana. Eso se llama un pago diario de pecado. Amén. Y usted todos los días va a tener el pago diario del pecado en la puerta. Y esa deuda usted nunca va a ser capaz de pagarla. Por eso Onésimo, él decidió huir. Dice, bueno, ya de todas maneras debo, yo mejor me voy, yo no voy a pagar eso. Y se abrió. Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno. Usted puede huir todo lo que usted quiera de su amo, pero donde usted vaya, allá se va a encontrar con el Señor. El rey David lo dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Esto es lo que estaba haciendo Onésimo, huyendo de su amo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos querido huir de nuestro amo, nuestro Dios? Muchas veces. Ahora le hago la pregunta, ¿cuántas veces el Señor lo ha encontrado? ¿Quién es lo que está aquí en alguna vez ha querido huir de su amo? ¿Cuántas veces lo ha encontrado el amo? Esta es la parábola de la oveja perdida. Es que eso está registrado en toda la Biblia. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Escucharon la voz de Dios y qué hicieron? Escondieron. ¿Los encontró el Señor? Nosotros vivimos huyendo del Señor y el Señor encontrándonos. Todos los días nosotros queremos huir del Señor y el Señor encontrándonos. ¿No le parece que ese es un Dios maravilloso? Me hace recordar a Josías cuando estamos jugando al escondido y se mete en la sábana ahí y él dice que con los pies afuera, ¿no? Y está escondido. Y entonces me dice, papá, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Entonces yo me hago el loco. Josías, ¿tú qué haces bajo la cama? Y él se ríe porque no está bajo la cama. Josías, ¿tú qué haces en el baño? Y mínimo te fuiste para la calle. Y él riéndose ahí, él cree que yo no lo estoy viendo. Así somos nosotros como Josías. Huimos del Señor y creemos que el Señor no nos está viendo. El Señor nos está viendo. No huyas del Señor. El Señor te está viendo. Amén. El Señor te está viendo. No huyas. Y miren que lo que dice Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Este Onésimo era un esclavo, ¿no? Entonces, pero él pensaba que si huía ya dejaba de ser esclavo. Bueno, ya no estaba bajo el mandato de Filemón, pero mentalmente era un esclavo. Huyendo, se la pasaba huyendo y ¿dónde estoy? Y terminó donde preso, esclavizado, por lo menos allá de Filemón tenía más libertad, ¿no? Ahora era preso, ahora estaba peor. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en Egipto. Estaban esclavos en Egipto y salen al desierto aparentemente libres, pero eran esclavos todavía de la cultura y de todo. Por eso ellos querían regresar allá. Porque su esclavitud era mental. Amén. Ellos estaban siendo libres, digamos que de cuerpo, pero de alma, de corazón, de mente, estaban siendo esclavos. Pero algo muy maravilloso pasó en esta historia de Filemón, de este esclavo, cuando se encuentra con Pablo. Y es que Pablo en esta carta, en el versículo 8, dice lo siguiente: si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Esa imagen nos muestra a Pablo mediando entre al que le deben y el deudor. Eso le llaman a veces fiador. Sí, no, yo estoy en el medio, yo respondo, si este no paga, yo respondo. Ahora Pablo está diciendo, si este Onésimo, este esclavo, se te voló y te robó, ponlo en mi cuenta. Ah, ok, ahora Onésimo llega allá, mira, ve, te mandó Pablo. Muestra, no, ponlo en mi cuenta. ¿Qué quiere decir? Que ya Onésimo no le debe nada. Que ahora está en la cuenta de Pablo. Y dice Pablo, pero ven acá, ven acá. Ya no lo veas como esclavo. Velo como hermano.
¿No le parece eso que usted le pague la deuda a otro? Así que ese millón de pecados que dijo la hermana Sol, ella no tiene cómo pagarlo. Pero ¿sabe qué? Un día Jesús dijo en la cruz, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Ese millón de pecados de Sol, ponlo en mi cuenta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si la paga del pecado de ella era muerte y ahora se lo colocan en la cuenta de Jesús, o sea que Jesús ahora que está debiendo eso, Jesús debería morir. ¿Y murió? O sea que murió por tu cuenta, Sol. Por lo que tú debías, por lo que tú hiciste, murió el Señor. Y cuando estaba ahí en la cruz, Él estaba muriendo por ese millón de pecados. Y me imagino que no solamente fueron de Sol. ¿Cuántos de los que están aquí me alzan la mano y creen que murió también por el millón de ustedes? ¿Cómo se siente uno cuando la deuda está paga? Usted en esta mañana puede descansar de eso. Usted en esta mañana puede descansar de esa deuda. Cuando vengan a cobrar esa deuda, cuando escuchen el pito del pago diario del pecado que digo yo, te diga, eso debe ser en la casa al lado porque yo estoy a paz y salvo. Allá estarán buscando a la vecina. Yo estoy a paz y salvo. Así que, ¿saben por qué le he querido dar este enfoque a esta enseñanza? Porque nosotros a veces, cuando fallamos en el Señor, lo más fácil que hacemos es huir. ¿Y sabes qué te dice el Señor en esta mañana? No huyas, porque yo pagué eso. Tú no tienes que huir. Tú no debes nada. Eso lo pagué yo, completico. ¿Y sabe con qué plata lo pagó el Señor? Dice que con su sangre preciosa. ¿Ustedes recuerdan la parábola que el Señor Jesús usa sobre la de, se me olvidó el nombre, pero ustedes se acuerdan? La parábola del buen samaritano. Cuando lo lleva el enfermo allá al mesón, al hotel, al lugar donde lo cuida, y dice, y si aquí está el pago. ¿Y si qué? Y si gastas más, cuando venga yo te lo pagaré. El Señor ya pagó. Tú no tienes que pagar nada. Deja de darte duro con eso. Solamente confía en que el Señor pagó. Si tú en esta semana, en este mes, en estos días, has pensado en huir como Onésimo, déjame decirte que el Señor te ha dejado una carta que es su palabra, y en esa carta el Señor está diciendo, ya yo pagué. No tienes que huir. Ya yo pagué. En el Antiguo Testamento, para pagar el pecado existía la deuda y existía la muerte. Y ellos cogían los becerros, ¿se acuerdan? Los cabritos y todas esas cuestiones y sacrificaban para cubrir los pecados, no para pagarlos, para cubrirlos. Esto yo le llamo el rédito de los pecados. Ellos pagaban el rédito, pero quedaban con la misma deuda de muerte. ¿Por qué? Porque cada vez que llegaban al templo tenían que volver a hacer lo mismo. Y cada año que llegaban tenían que volver a hacer lo mismo. Y sacrificio tras sacrificio. Pero cuando vino Jesús dijo, este es el último sacrificio que se hace.
Por eso Jesús en la cruz dijo, consumado es. Lo que está diciendo es, ya está completo, ya está pagado completo. Ya la deuda que tú tenías, ese millón de pecados que tú tenías, ya fue pagado completo. ¿Me recuerda tu nombre? Daneli. Daniela. ¿Qué dice el Señor? Ya tu deuda está paga. No huyas. Porque donde quiera que huyas, el Señor te va a encontrar. ¿Sabe cuál es el problema de huir? Como la oveja perdida, que siempre está expuesta a los peligros de allá afuera y el Señor te va a encontrar y te va a encontrar viva, pero maltratado del desierto, de correr, cansado, sediento, sin cuidado, pero te va a alcanzar. ¿Cuál es la ventaja de no huir? Que siempre estamos bajo el cuidado de nuestro pastor. Amén.